es la apertura de un espacio singular, no solo por tratarse de su casa natal, sino por muchos otros motivos. El primero de ellos, la puesta a disposición de todos los canarios de una parte muy importante de su historia cultural. Por un lado, el enorme legado que nos dejó Néstor gracias a su trabajo historiográfico y como compositor, y por otro, la puesta en valor de la propia figura de Néstor, todo un emblema de la historia canaria reciente del siglo XX. Esta casa museo supone además un gran paso adelante en la dinamización cultural del municipio y su aportación al panorama cultural del archipiélago. Y no olvidemos que cuando hablamos de dinamización cultural estamos hablando también de dinamización del empleo, puesto que, según todos los últimos... bueno, decía que, según los últimos datos del Consejo Económico y Social, unas 30.000 personas trabajan alrededor del mundo de la cultura. No hay que ser muy imaginativo para pensar que en un acto como este de hoy, bueno, pues hay muchos empleos que genera la cultura, como puede ser los equipos de sonido, lo que puede ser la floristería, lo que puede ser, bueno, pues toda la parte, digamos, de imprenta, en fin, todo eso son puestos de trabajo importantes en este modelo de la cultura. El hecho de que se haga un nuevo centro y que además va a contar, según conversaciones que hemos tenido ahora acá, que además, bueno, no me atrevo a decirlo porque lo he visto ya en la prensa, ¿no?, donde se va a albergar la futura fonoteca de Canarias, en la que el gobierno también va a participar. Yo creo que también pues, va a ser una parte de dinamización, no solamente cultural, sino económica, de lo que es Santa María de Guía. Y el gobierno de Canarias pues, quiere extender desde luego su más sincero agradecimiento a la Fundación Néstor Álamo y a todas las instituciones participantes. Una vez más queda claro que la colaboración interinstitucional es fundamental, especialmente en estos momentos, estos malos momentos de crisis que estamos pasando, para poder hacer cosas como el Museo Néstor, incluso las actividades que se van a hacer dentro de él. Lo más importante es que permite el acceso a toda la ciudadanía, a nuestros bienes patrimoniales, a nuestra historia viva, y todo ello siguiendo la estela del propio Néstor, su espíritu de trabajo a favor de la recuperación histórica y del impulso a la cultura. Creo que es muy importante que además el Museo Néstor sea un centro vivo, un centro donde los jóvenes puedan hacer cosas, porque no nos olvidemos que si queremos tener a Néstor Álamo del futuro, tenemos que apoyar a los jóvenes creadores.